La escalada en roca no te mata de la forma que esperarías. No se lleva a los imprudentes, no se lleva a los hombres que toman atajos, que se saltan el entrenamiento o que no saben lo que están haciendo. Se lleva a los mejores. Desde la leyenda que no había caído ni una sola vez en 23 años de escalada, hasta la historia final del escalador que murió de la manera más inesperada y aterradora posible. 5 hombres. Más experiencia combinada en roca vertical que la mayoría de los países produce en una generación. Cada uno de ellos murió haciendo algo que ya habían hecho 10,000 veces antes. Pero juntos se convirtieron en 5 de las peores muertes en la historia de la escalada en roca. En las próximas 2 horas vas a ver exactamente cómo sucede eso. Toma asiento. 5 de julio de 2009, Dyke Wall, California. Él avanza solo por el granito calentado por el sol. Sin cuerda, sin arnés, solo zapatos de escalada, manos cubiertas de magnesio y 30 años de saber exactamente de lo que es capaz su cuerpo. La ruta frente a él es solo un calentamiento, solo 24 metros. Este tipo de escalada no le exige casi nada. Su mano izquierda busca una presa que ya ha alcanzado 100 veces antes. Esto es lo que sucedió en los últimos minutos de John Bachar. Bienvenido al límite extremo. Cuando John Bachar tenía solo 17 años, decidió convertirse en el mejor escalador de roca del mundo. Probablemente lo llamarías loco. Dejó la escuela y llegó al Valle de Yosemite en 1975 en una camioneta Volkswagen roja, con zapatos de escalada, un saxofón alto y un cuerpo que parecía hecho especialmente para la roca vertical. La escalada era el centro de su existencia. No tenía interés en nada más. En su adolescencia descubrió una zona de bloques de arenisca en el Valle de San Fernando, llamada Stony Point. Y eso fue el fin de todo lo demás. Un escalador local recordó haber visto al joven John escalar y dijo lo siguiente: cuando empecé a escalar, Bachar ya estaba aquí. Estaba en la preparatoria. Ya era mejor que todos los demás. Era lento, preciso, perfecto. En Yosemite se juntó con un grupo informal de jóvenes escaladores talentosos que habían hecho de este valle su hogar y de la escalada su obsesión. Se les llamaba Stone Masters y vivían en camionetas y tiendas de campaña en un campamento llamado Campamento 4. A veces durante meses seguidos, escalando todos los días. Estaban reescribiendo lo que era posible en el deporte, y lo sabían. Para entender qué mató a John Bachar, primero necesitas entender el mundo alrededor del cual construyó toda su vida. Durante la mayor parte de los años 50 y 60, el objetivo en una gran pared era simplemente llegar a la cima por cualquier medio necesario. Los escaladores usaban clavos de metal que martillaban en las grietas para pararse sobre ellos. Usaban lazos de cuerda para subirse hacia arriba. La roca era un problema que se resolvía con equipo. A nadie le preocupaba mucho cómo se veía. Los Stone Masters cambiaron eso. Su filosofía era simple y radical al mismo tiempo. Usa solo tus manos y pies en la roca, nada de artificial, nada de subirte usando el equipo. Si no podías escalarlo por tu propia fuerza, aún no estabas listo para eso. Lo llamaron escalada libre y lo llevaron a alturas que nadie había alcanzado antes. En 1975, John y un grupo de otros Stone Masters hicieron el primer ascenso libre de una ruta llamada Astroman en la cara este de Washington. Column, una pared notoriamente difícil llena de largos que los mejores escaladores solo habían podido escalar en artificial. La escalaron completamente con su propia fuerza. Se convirtió en una de las ascensiones más celebradas en la historia de la escalada estadounidense y estableció un nuevo estándar para lo que el cuerpo humano podía hacer en roca vertical. Pero incluso dentro de ese grupo, John se destacaba. Mientras los demás solo se enfocaban en escalar, él también entrenaba. Era obsesivo con eso de una manera en que nadie en la escalada lo había sido antes. Devoraba libros sobre nutrición y el cuerpo humano, cómo funcionan los músculos, cómo desarrollar fuerza de agarre, cómo recuperarse más rápido, todo eso. Estudió a artistas marciales como Bruce Lee. Se tomaba muy en serio el desarrollo de la fuerza. Su campamento en el Campamento 4 se llenó de pesas, escaleras colgantes y barras para hacer dominadas. Otros escaladores se acercaban solo para verlo entrenar, como cuando te detienes a ver algo que nunca habías visto antes y no puedes explicar del todo. Para escalar más rápido, inventó un aparato de entrenamiento que se conoció como la escalera Bachar. Es una escalera de cuerda desplomada de unos 5.5 metros de largo, con peldaños de madera que se puede subir solo con las manos sin usar los pies. Parece sencillo, pero no lo es.
Hoy en día, alguna versión de ese concepto existe en prácticamente todos los gimnasios de escalada del mundo. John construyó el original entre los árboles de campamento 4 en los años 70. En su mejor momento, él hacía una dominada con un solo brazo, mientras sostenía una mancuerna de 5,5 kilos en la otra mano, y 2 dominadas con ambos brazos con más de 45 kilos atados a la cintura como parte de una sesión de entrenamiento regular. John hacía todo eso porque quería ser tan bueno en cualquier ruta que caer no fuera una posibilidad. No algo improbable ni raro, sino simplemente imposible. Pero también había otra razón por la que Bachar estaba obsesionado con la perfección. Los Stone Masters eran escaladores libres que usaban solo sus manos y pies en la roca, con una cuerda enganchada al equipo mientras subían para atraparlos si caían. Eso ya se consideraba audaz y progresista para la época. John fue aún más lejos. Él quitó la cuerda por completo. Este método de escalar sin cuerda, sin arnés y sin ningún tipo de protección se llama solo integral. John no lo inventó, pero fue la primera persona en hacerlo de manera constante y metódica, en grados de escalada que hicieron que el resto del mundo de la escalada se quedara en silencio. En 1976, a los 19 años, decidió enfrentarse a una pared de granito de 400 pies llamada New Dimensions. Esta ruta tenía una grado 511A, la más difícil en ese momento. Y John decidió escalarla sin cuerda. Lo logró. Para muchos escaladores esto probablemente habría sido el punto culminante de su carrera. Para John esto fue simplemente el comienzo. En 1979, él se enfrentó a una ruta de granito de 3 largos en Yosemite llamada el Nabisco Wall. Esto le exigió escalar casi 1,000 pies de roca vertical sin cuerda, atravesando secciones que incluso los escaladores de élite tenían dificultades para completar, aún con todo el equipo. Y lo hizo perfectamente. Luego se propuso escalar una ruta llamada Moratorium. Eran 500 pies verticales de granito de Yosemite. Esto era diferente de sus intentos anteriores. Decidió escalarlo en solo libre aunque nunca lo había escalado antes. En la escalada, esto se llama un solo a vista y se considera lo más peligroso que una persona puede hacer voluntariamente en la roca. En el ascenso no tenía el control total. Cada movimiento ponía a prueba sus límites. Llegó hasta la cima y bajó. Pero en lugar de la satisfacción pura a la que estaba acostumbrado después de escalar, sintió algo diferente. Lo describió después. En la cima me sentí como una cáscara vacía, como si hubiera salido impune después de hacer algo que no debía. Ese sentimiento significaba que la suerte había sido un factor, y la suerte, según la filosofía de John Bachar, no era aceptable. La suerte significaba que el margen entre él y el suelo se había reducido a algo que no podía prever por completo. Así que decidió que, de ese momento en adelante, solo haría rutas en solo libre que hubiera escalado con cuerdas suficientes veces como para conocer cada movimiento con absoluta certeza. El solo en sí sería entonces una pura demostración de maestría. El control, no la supervivencia, era el estándar. Esa era su filosofía de escalada, y produjo un récord que el deporte nunca había visto antes. John conquistó rutas que la mayoría de los escaladores serios nunca escalaron ni siquiera con cuerda. Durante más de 30 años, escaló aproximadamente 1,5 millones de pies de roca sin ninguna protección. Eso equivale a escalar desde el nivel del mar hasta la cima del monte Everest más de 50 veces sin asegurarse ni una sola vez. John no hacía esto para presumir ni por arrogancia. Para él, escalar sin cuerda no era extremo, simplemente era honesto. Era el ser humano moviéndose por el mundo, completamente responsable de cada decisión como la naturaleza lo quiso. En sus palabras, todos hacen solo integral. Cuando caminas a la tienda, estás haciendo solo integral. Es solo cuestión de la dificultad de la ruta. Y John quería que el mundo entendiera eso. En 1981 publicó un anuncio para los escaladores de Yosemite prometiendo una recompensa de $10,000 a cualquiera que pudiera seguirlo durante un día completo sin cuerda. Solo tenían que seguirle el ritmo en cualquier pared que él eligiera y se llevarían $10,000. Nadie aceptó la oferta. Los mejores escaladores del mundo, hombres y mujeres que entrenaban junto a él todos los días, que sabían exactamente de lo que era capaz, vieron su oferta y no dijeron nada. Ese silencio lo dijo todo. John Baker se había convertido en algo que el deporte nunca había visto antes y para lo que no tenía una palabra exacta. Para mediados de los años 80, John Baker se volvió mundialmente famoso de una manera en que ningún otro escalador lo había sido. Escaló rutas mortales en solitario en comerciales de televisión en vivo, compitió en concursos de juegos de supervivencia y ganó. La revista Rolling Stone publicó un reportaje sobre él en una época en la que la escalada nunca había aparecido en sus portadas.
Se convirtió en la cara pública de un deporte del que la mayoría de los estadounidenses nunca había oído hablar, haciendo cosas frente a la cámara que la mayoría de los estadounidenses no podía creer que fueran reales. El mundo lo amaba. Ninguna ruta ni montaña podía detenerlo. Ningún escalador en la tierra siquiera lo intentaría. Una carretera de Nevada estaba a punto de hacer lo que 30 años de escalada en roca nunca pudieron. El 13 de agosto de 2006, John Baker estaba sentado en un auto de regreso a casa después de una feria comercial en Salt Lake City. Para entonces, John tenía 49 años. Él todavía escalaba, pero era mucho más que eso. Tenía un negocio próspero, un hijo pequeño llamado Tyrus y una vida que había crecido mucho más allá de la vieja furgoneta Volkswagen roja en la que había llegado 30 años antes. En el asiento a su lado estaba Steve Carafa, su socio de negocios y querido amigo. Su novia, Anastasia, también iba en el auto. Se suponía que sería un viaje aburrido a casa, pero en algún lugar cerca de la frontera del estado de Nevada, su vehículo salió de la carretera. Nadie ha explicado completamente por qué. No había sustancias ilegales ni otros autos involucrados, solo una carretera recta en el desierto. Y luego, sin ninguna advertencia, su auto salió de la carretera. Steve falleció en el impacto. Anastasia sobrevivió con heridas menores. John seguía con vida cuando los paramédicos lo alcanzaron. Fue trasladado en helicóptero a Utah para recibir tratamiento médico urgente. Y lo que los doctores encontraron fue un golpe mortal para su carrera. Se había fracturado 5 vértebras en el cuello. La columna cervical es la parte de tu columna que pasa por el cuello. Son 7 vértebras apiladas una sobre otra desde la base de tu cráneo hasta los hombros. A través del centro de esas 7 vértebras pasa la médula espinal. Cada instrucción para mover un dedo o agarrar una presa pasa por ese estrecho conducto en tu cuello. Bacar había fracturado 5 de esas 7 vértebras. La fractura más grave de todas fue en la parte superior de la columna cervical, justo en la base del cráneo. Los doctores le dijeron a John que si la fractura hubiera sido una fracción de pulgada en cualquier otra dirección, habría quedado paralizado del cuello hacia abajo. O habría muerto antes de que llegaran los paramédicos. Su columna tuvo que ser fusionada quirúrgicamente con varillas y tornillos para sostener las secciones que el accidente había separado. Pero no tenía seguro médico y sus cuentas eran abrumadoras. La noticia se difundió y la comunidad de escaladores recaudó fondos para el hombre que llevó el deporte a nuevas alturas. Se pagaron sus facturas. La cirugía fue un éxito. A pesar de toda la situación, John volvió a caminar sobre sus propios pies. Fue un milagro médico, pero John nunca volvería a ser el mismo. Cuando los cirujanos fusionaron de nuevo sus vértebras cervicales, estabilizaron los huesos, pero no pudieron hacer nada por sus nervios dañados. Los huesos sanan con el tiempo. Los nervios no funcionan de esa manera. A veces nunca sanan por completo. Esta condición se llama daño nervioso residual. Es una interrupción permanente en las señales que viajan desde el cerebro, bajan por la columna cervical y llegan a los brazos y las manos. Y el problema particular con esta condición es que no es constante. Puede ser completamente indetectable durante días o incluso semanas. Y luego, sin ninguna advertencia o desencadenante que puedas identificar, la señal falla. La orden sale del cerebro, viaja a través de las vértebras fusionadas y en algún lugar de ese corredor dañado se pierde. El músculo en el otro extremo espera una orden que nunca llega por completo. En el caso de John, ese daño se había concentrado en una mano y un brazo. Algunos días se despertaba y todo estaba bien. Otros días intentaba tomar algo tan simple como una taza de café y su mano le fallaba. No de manera dramática, como un espasmo violento o una pérdida total de función, simplemente menos. Un agarre que se suponía debía ser de 10, se sentía como de 6. Los dedos se cerraban medio segundo más lento de lo que su cerebro les decía. Para la mayoría de las personas eso es una molestia. Para un hombre que escala en solo integral, un 6 cuando necesitas un 10 no es una molestia, es una sentencia de muerte. La peor parte para John era que nunca podía saber qué tipo de día iba a ser hasta que ya estaba sucediendo. No había ninguna señal de su cuerpo en la mañana que le dijera que hoy sería un mal día. Se sentía bien hasta que, de repente, ya no. A pesar de esto, siguió haciendo escalada libre en solitario. Simplemente así era él. Era la única versión de sí mismo que había conocido. Dejar de hacerlo sería como renunciar al oxígeno. Así que, para adaptarse a su lesión, hizo ajustes. Dejó de escalar al límite de su capacidad y eligió rutas que estaban bien dentro de sus habilidades.
Rutas tan por debajo de su máximo que incluso en un mal día, incluso en un día en que su mano apenas estaba en un 6, la escalada aún debería estar bien dentro de lo que podía manejar. Estaba escalando en solo integral con más margen del que jamás había necesitado antes. Durante años después del accidente, ese enfoque funcionó, hasta que dejó de hacerlo. 5 de julio de 2009, un domingo por la mañana, Mammoth Lakes, California. John se despertó, se subió a su auto y condujo 5 minutos hasta una zona de escalada que había visitado cientos de veces. Dyke Wall se encuentra sobre el lago George a 9,000 pies de altura. Estaba a unos pasos de su puerta principal y John conocía cada centímetro de ese lugar. La ruta que eligió esa mañana se llamaba Mr. Kamikaze, clasificada como 5.10A, y tenía solo 24 metros de altura. Para John, esto era el equivalente en escalada a que un velocista profesional trotará hasta el final de la calle. Él y su compañero la habían usado como calentamiento apenas 2 días antes. Por supuesto, no llevaba cuerdas consigo. Era completamente innecesario. Otros escaladores estaban en la zona de escalada esa mañana, preparando el equipo, revisando los anclajes, hablando entre ellos. Ninguno de ellos lo estaba observando. Y de repente hubo un fuerte estruendo que llenó el aire como si una roca pesada cayera. Luego, un gemido ahogado y después silencio. Los escaladores miraron hacia la base de la pared y vieron una pequeña nube de polvo elevándose desde el suelo. Corrieron al lugar en menos de 1 minuto y encontraron a John tirado en la base del acantilado. No respondía. Corrieron hacia él. Alguien llamó al 911. Otro fue corriendo por un botiquín de primeros auxilios. Los escaladores a su alrededor le hablaban mientras esperaban, observando cualquier señal de respuesta. No hubo ninguna. Un equipo de rescate llegó y lo sacó del cañón en una camilla con ruedas. Lo llevaron hasta la orilla del lago George y lo subieron a un bote para cruzar el agua. Una ambulancia estaba esperando del otro lado. Lo llevó al hospital Mammoth, pero ya era demasiado tarde. John Baker murió esa misma tarde. Tenía 52 años. Todos intentaron entender lo que había pasado. ¿Cómo? ¿Cómo es que el mejor escalador en solo libre que haya existido se cae en una ruta de calentamiento? ¿Qué pasó allá arriba? Días después del accidente, un escalador llamado Hermas Farnosh regresó a Mr. Kamikaze a petición de la pareja de Bakar, Paula, e inspeccionó cada agarre de la ruta. Revisó la pared meticulosamente, buscando cualquier señal de roca fresca, cualquier lugar donde algo pudiera haberse desprendido. A veces sucede que un agarre se rompe en el granito. Una lasca se separa de la pared, y de repente el agarre en el que confiabas simplemente ya no está ahí. Eso lo habría explicado todo, pero no encontró nada. Paula escaló la ruta ella misma aproximadamente 1 mes después y lo confirmó. Cada agarre estaba intacto. La pared no le falló. Pero cuando finalmente salió su informe de autopsia, contó la historia que la roca no pudo contar. La causa de la muerte fue una hemorragia cerebral masiva. John se había golpeado la cabeza con una roca puntiaguda específica en la base de la pared, y ese impacto fue lo que terminó con todo, pero fueron los otros hallazgos los que dejaron a la gente helada. Ambas muñecas de John Baker estaban rotas, ambos tobillos estaban rotos. Esos son 4 extremidades rotas. Esto significa que estaba consciente mientras caía. Y mientras caía, su cuerpo estaba luchando. Sus brazos se extendieron. Sus manos intentaron atrapar algo, frenar algo, agarrar cualquier cosa en la pared. Sus piernas se prepararon para el impacto. Estaba haciendo lo que siempre había hecho en la roca. Estaba resolviendo problemas, tratando de encontrar una salida. En otras palabras, su caída no fue una sorpresa total para él. En esos últimos segundos, él sabía que salió mal. La explicación más creíble proviene de un usuario de un foro de escalada que afirma que conocía personalmente a Bachar y que había hablado con él en los días inmediatamente anteriores a su muerte. Esa persona escribió: mis conversaciones con él la semana previa y el día anterior sobre su repentina falta de fuerza en los brazos y coordinación deben ser la razón de esta tragedia. Cuando lo juntas, todo es muy sencillo. En algún lugar de esa pared, su mano buscó un agarre al que había llegado cientos de veces antes y la señal no llegó como debía. Su cuerpo falló en el peor momento posible. Me pregunto en qué estaría pensando John Bakar en esos últimos segundos. Me pregunto si el hombre que pasó 30 años estando más seguro que cualquier otra persona en la Tierra, sintió en ese momento ese vacío que había descrito décadas antes, como si hubiera salido impune de algo que no debía hacer. En 1983, 26 años antes de morir, John Bachar concedió una entrevista especial para la revista Rolling Stone. Le preguntaron sobre la muerte. Él dijo:
Quizá algún día descubra que no tengo tanto control como pensaba. Quizá simplemente me apague y muera. Prefiero irme de esta manera que en el lecho de muerte a los 80 años. John tomó la decisión fatal de confiar en un cuerpo que ya le había advertido que estaba fallando. 23 de octubre de 2006, Leaning Tower, Valle de Yosemite. Un escalador de 47 años está a 150 metros sobre el suelo, con el sol de la tarde calentando su rostro. Sus manos están destrozadas después de un día duro de trabajo. Debajo de él, el valle se extiende bajo la luz otoñal. Aquí arriba solo están él y la roca. La parte difícil ya terminó. Ha trabajado la ruta durante días, superado las secciones difíciles, y ahora solo necesita descender por las cuerdas fijas y dar por terminado el día. Simple, rutinario. El tipo de cosa que ha hecho 10,000 veces en su vida. Excepto que lo que está a punto de suceder en los próximos 2 segundos sorprenderá a los escaladores de todo el mundo. En pocos días, los fabricantes comenzarán a rediseñar su equipo. Y 18 años después, se seguirá hablando de él en todos los cursos de escalada como del momento en que todo cambió. Esta es la increíble historia de Todd Skinner. Todd Skinner revolucionó la escalada en roca. La gente lo llamaba el Michael Jordan de este deporte. Y sinceramente, cuando ves lo que realmente logró, esa comparación no es una exageración. Todd nació el 27 de octubre de 1958 en Pinedale, Wyoming. Su papá dirigía una escuela de supervivencia, y Todd creció escalando pequeñas paredes cerca de Burnt Lake. A los 11 años llegó a la cima de Gannett Peak, el punto más alto de Wyoming, a 13,804 pies. Fue uno de los escaladores más jóvenes en estar en esa cima. Pero fue lo que hizo después de la universidad lo que cambió todo. A los 30 años, Todd decidió intentar algo que la gente pensaba que era imposible. Mira, en los años 80 la escalada libre estaba en pleno auge. Escaladores de todo el mundo estaban superando grados cada vez más difíciles en las paredes de roca, demostrando que los humanos podían hacer cosas que parecían imposibles apenas una década antes. Y en ningún lugar esta revolución ardía más que en el Valle de Yosemite, en California. Escalada libre significa usar solo tus manos y pies en la roca. La cuerda está ahí solo para atraparte si te caes. No puedes colgarte del equipo ni usarlo para ayudarte a subir. Solo escalada pura. Y en los años 80, eso era lo que definía a un verdadero escalador. Esto creó un problema en Yosemite. Para entender por qué, necesitas conocer el Capitán. Es una pared vertical de granito de 3,000 pies que se eleva desde el Valle de Yosemite en California, una de las paredes rocosas más famosas del mundo. Escaladores de todos los países vienen solo para pararse en su base y mirar hacia arriba. Para 1988, el Capitán ya había sido escalado cientos de veces, pero cada ascenso recurría a la escalada artificial y a jalar del equipo que habían clavado en la roca, usando equipo para ayudarte a subir, no solo tus manos y pies en la roca. Así que la pregunta se volvió, ¿podrías escalar el Capitán en libre? La mayoría de la gente decía que no. La pared era demasiado grande, demasiado difícil, demasiado sostenida. Las secciones más difíciles estaban calificadas como 5.13, lo que significaba, brutalmente, casi imposible de escalar. Y tendrías que mantener ese nivel de dificultad durante miles de pies. Muchos escaladores estaban de acuerdo, era imposible. Pero Todd tenía algo más que decir, algo que significaba reescribir lo que los escaladores creían que era posible. En 1988, Todd y su compañera de escalada Paula Piana empezaron a trabajar para liberar la Soul of Wall, que era una de las rutas más famosas de El Capitán. Pasaron 3 años preparándose, 3 años subiendo y bajando por las mismas secciones, practicando los movimientos una y otra vez, memorizando dónde poner las manos y los pies. Pasaron casi 40 días en esa pared, escalando las partes más difíciles repetidamente hasta que dominaron cada secuencia. Y luego hicieron un último esfuerzo de 9 días para completarla de arriba a abajo. Esos son 9 días viviendo en la pared, durmiendo en tiendas colgantes a miles de pies de altura y haciendo algunas de las escaladas más difíciles en roca, usando solo sus manos y pies. Pero lo lograron. En ese 9º día llegaron a la cima. Fue el primer ascenso libre de una gran pared en El Capitán, la primera vez que alguien había escalado 3,000 pies de granito, usando nada más que su cuerpo y la roca. Esa sola escalada cambió Yosemite para siempre. Demostró que la escalada libre no era solo para rutas cortas, podías llevarla a las paredes más grandes del mundo, pero Todd no se detuvo ahí. En 1995 viajó a Pakistán y escaló la cara este de la Torre Trango. Esta fue la primera escalada libre de grado 7 en el mundo. Ese era el mayor grado de dificultad que existía en ese momento. La ruta tenía más de 20,000 pies de altura, y Todd y su equipo pasaron 60 días en esa pared. Sí, 60 días viviendo en la ladera de una montaña.
Y todo esto sucedió en lo que fue la temporada más mortal en la historia del Karakorum, con avalanchas que mataron a escaladores en picos vecinos y tormentas que atrapaban a las expediciones en sus tiendas durante días enteros. Su compañero de escalada en Trango, Bobby Model, recordó un momento en el que estuvieron atrapados en su tienda durante 9 días seguidos durante una tormenta enorme. La pared sobre ellos estaba cubierta de hielo. La mayoría de las otras expediciones ya se habían rendido y se habían ido, y Todd escribió algo en la pared de su tienda que reflejaba quién era. Debes patear la oscuridad hasta hacerla sangrar luz del día. Y el 7 de septiembre de 1995, después de 60 días en la pared, llegaron a la cima, completando la primera ascensión libre de grado 7 del mundo. Ese era el grado de dificultad más alto que existía en ese momento, en una pared de 20.000 pies y justo en la temporada más mortal que el Karakorum había visto jamás. A lo largo de su carrera, Todd estableció más de 300 primeras ascensiones en 26 países. Este era un hombre que vivía y respiraba la escalada al más alto nivel. Eso significa que él entendía los riesgos mejor que casi cualquier persona en el planeta. Pero toda esa experiencia, todo ese conocimiento, estaba a punto de traicionarlo de la peor manera posible. 23 de octubre de 2006, lunes por la tarde, el sol calienta el valle de Yosemite. Todd está de pie en la torre inclinada, a 150 metros de altura, y sonríe. Sus manos están destrozadas por meterlas en las grietas. Sus dedos están vendados. Está exhausto. Pero estando ahí, en lo alto de esa pared, también está satisfecho. La parte difícil ya pasó. Ha trabajado la ruta durante días, y ahora por fin ha llegado a la cima. Solo necesita hacer rappel y dar por terminado el día. Se engancha a la cuerda fija para su descenso. El mosquetón de seguridad se cierra con un clic. Todo está preparado correctamente, exactamente como lo ha hecho 10.000 veces antes. Lo que Todd no sabe es que lleva puesta una bomba de tiempo, y en los próximos 2 minutos va a explotar. Para entender por qué, necesito llevarte unos días atrás y explicarte lo que estaba pasando con una sola pieza de equipo que Todd usaba todos los días. Es 19 de octubre de 2006. Todd y su compañero de escalada, Jim Hewitt, están en la base de Leaning Tower en Yosemite, preparando su equipo y alistándose para otro día de escalada. Jim tiene 34 años y es de California. Han estado trabajando en una ruta llamada Jesus Built My Hot Rod durante varios días. Está en la cara oeste desplomada de Leaning Tower, y Todd está intentando hacer el primer ascenso libre. Ahora, para alguien como Todd, esto no es el Everest. Esto no es una expedición única en la vida. Es más como práctica, entrenamiento, el tipo de proyecto en el que trabajas entre las grandes escaladas. Pasas días subiendo y bajando por la misma sección, descifrando los movimientos más difíciles, cargando tu equipo, durmiendo en la pared en una tienda colgante. Es un trabajo duro y técnico, claro, pero también es el tipo de cosas que Todd había hecho cientos de veces en su carrera. Y mientras revisan su equipo esa mañana, Jim nota algo. El anillo de aseguramiento de Todd está desgastado, no solo un poco, está muy desgastado. Jim puede ver la cinta deshilachándose, como hilos que se desprenden de una tela. Él estima después que está desgastado entre un 15 y un 20%. Ahora imagina estar en la posición de Jim. Eres el escalador más joven. Estás con una leyenda. Alguien que ha olvidado más sobre seguridad en la escalada de lo que la mayoría de las personas llegará a saber. Y estás a punto de decirle que su equipo es peligroso. Pero hay que reconocerle a Jim que sí lo dijo. Le insistí mucho en que eso no está bien, dijo Jim después. Todd miró el lazo. Sabía que estaba desgastado. No pasas tantos días subiendo y bajando por las cuerdas sin notar que tu equipo se está desgastando. Y no ignora a Jim, solo dice, tienes razón. Ya tengo un arnés nuevo en camino. Un simple reconocimiento. El nuevo arnés ya está pedido. Solo unos días más de escalada, y luego lo cambiará. Incluso discuten reforzar el lazo con una cinta extra solo para estar seguros. Pero mientras lo platican, ninguno de los dos lo considera realmente urgente, porque aquí está el asunto con los arneses. Un arnés de escalada tiene varias partes. Hay un cinturón que va alrededor de tu cintura, perneras que van alrededor de tus muslos, y conectando esas dos partes justo al frente hay un lazo de cinta llamado anillo de aseguramiento. Este lazo es la parte más resistente de tu arnés. Cuando es nuevo, puede soportar más de 6.000 libras de fuerza, mucho más que tu peso corporal, mucho más que la fuerza incluso de una caída fuerte. Está hecho para ser a prueba de todo, así que incluso si se desgasta un 15 o 20%, aún debería resistir. Todavía debería soportar mucho más que el peso de una persona. Y Todd ya había estado usando este arnés durante días, subiendo y bajando con él, haciendo rappel con él, todo sin problemas. Así que toman una decisión peligrosa, pero que parece completamente razonable. Seguirán escalando. El nuevo arnés llegará pronto. Unos días más no harán daño. No volvimos a hablar de eso, dijo Jim después. Pero esto es lo que realmente le estaba pasando al anillo de aseguramiento de Todd, algo que ninguno de los dos entendía completamente.
Para volver a subir por las cuerdas cada día, Todd usaba unos dispositivos mecánicos llamados ascendedores. Estos se sujetan a la cuerda y se deslizan hacia arriba, pero no hacia abajo, permitiéndote subir por la cuerda sin tener que jalarte con las manos. Y Todd tenía ambos ascendedores sujetos a su arnés pasando una cinta directamente por su anillo de aseguramiento. Eso se llama un nudo de alondra. Tomas una cinta, la pasas por sí misma y se aprieta. Y cuando sujetas algo a tu anillo de aseguramiento de esta manera, el anillo ya no puede girar, se queda fijo en una sola posición. Así que esto era lo que estaba pasando. Todd está escalando miles de pies de cuerda durante varios días. Los ascendedores están sujetos a su anillo de aseguramiento. Y cada vez que sube, esos accesorios están rozando exactamente el mismo punto de ese anillo, una y otra vez. Como una cuerda cortando otra cuerda miles de veces, día tras día. Aún peor, el lugar donde ocurría este desgaste probablemente estaba oculto debajo de sus perneras. La parte del arnés que no puedes ver fácilmente cuando lo llevas puesto. Tendrías que quitártelo por completo y revisarlo bien para notar lo mal que se estaba poniendo. Y con días de trabajo de escalada, la fricción constante estaba cortando la cinta, hebra por hebra, hilo por hilo. Durante los siguientes 4 días, Todd y Jim siguieron trabajando en la ruta. 20 de octubre, 21 de octubre, 22 de octubre, escalando, descendiendo, subiendo equipo. Y con cada pie que Todd subía, oculto donde no podía verlo, más fibras se rompían. Lo que nos lleva de regreso al 23 de octubre de 2006, Todd ha terminado. Jim está en algún lugar arriba de él en la ruta. Están terminando por hoy. Mañana volverán y seguirán avanzando hacia ese primer ascenso libre. Todd prepara su rappel, pura memoria muscular a estas alturas. Coloca el dispositivo en la cuerda, la pasa por dentro, asegura el mosquetón, clic. Todo exactamente como lo ha hecho, 10,000 veces antes. Todd se recuesta, su peso pasa de sus pies al arnés y el lazo simplemente se rompe. Un segundo, está seguro en el rappel. Al siguiente segundo, está cayendo 500 pies en el vacío. Solo puedo imaginar lo que pasó por la mente de Todd en ese medio segundo. La repentina realización de que algo anda terriblemente mal. El instante de comprensión, y luego nada que él pudiera hacer al respecto. Todd cayó 500 pies hasta las rocas en la base del Leaning Tower. El impacto fue inmediato y fatal. Cuando los rescatistas llegaron más tarde esa tarde, encontraron el cuerpo de Todd tendido en el pedregal, y la evidencia de lo que había sucedido seguía ahí mismo. Su dispositivo de rappel seguía correctamente sujeto a la cuerda. El mosquetón de seguridad seguía bloqueado. La cuerda estaba bien. El anclaje de arriba era sólido. Cada una de las piezas del sistema había funcionado perfectamente, todo excepto el anillo de aseguramiento. Al día siguiente, los guardabosques recuperaron lo que quedaba de él entre la vegetación en la base de la pared. Cuando lo examinaron de cerca, pudieron ver exactamente qué fue lo que mató a uno de los mejores escaladores que jamás haya existido. La cinta estaba muy desgastada en el lugar donde se rompió. Hilos cortados por semanas de fricción. El tipo de daño que se acumula lentamente, de forma invisible, hasta el momento en que ya no resiste más. El tipo de daño que empeora a lo largo de 4 días de escalada después de que alguien lo señala y dice, «Eso no está bien». Para ser honesto, cuando escuché por primera vez la historia de Todd, mi primer pensamiento fue que era otro caso clásico de exceso de confianza, una leyenda que pensó que estaba por encima de lo básico. Alguien que se volvió tan bueno escalando que dejó de seguir sus propias reglas de seguridad. Pero mientras más investigaba lo que realmente pasó, más me daba cuenta de que no se trataba de eso en absoluto. Esto no fue arrogancia. Esto no fue Todd pensando, tengo demasiada experiencia para que esto importe. De hecho, es casi lo contrario. Cuando Jim señaló el lazo desgastado el 19 de octubre, Todd no lo ignoró. No se puso a la defensiva. No dijo, sé lo que hago o no te preocupes. Dijo, tienes razón, ya tengo un arnés nuevo en camino. Reconoció el problema. Ya había pedido el reemplazo. Sabía que tenía que arreglarlo. Incluso hablaron de asegurarlo con una cinta extra como respaldo. Estas no son las acciones de alguien que se cree invencible. Lo que pasó en realidad fue algo mucho más sutil y sinceramente mucho más humano. Vieron ese lazo desgastado e hicieron un cálculo. El arnés había estado aguantando bien durante días. El nuevo llegaría pronto. Solo eran unas cuantas escaladas más. El lazo era lo suficientemente fuerte cuando era nuevo como para soportar 6,000 libras. Incluso desgastado un 15 o 20%, aún debería aguantar mucho más que el peso corporal de Todd. Las matemáticas parecían funcionar. La lógica parecía sólida. Y lo más importante, parecía manejable, no arriesgado, no peligroso. Solo un pequeño retraso en reemplazar algo que de todos modos se reemplazaría muy pronto. Y ese es el asunto con la experiencia. No te vuelve imprudente. Te da confianza en tu capacidad para manejar el riesgo. Has hecho esto 10,000 veces. Conoces tu equipo. Conoces tus límites. Sabes qué es realmente peligroso y qué solo parece peligroso para las personas con menos experiencia.
Pero a veces esa confianza en tu juicio es exactamente lo que te ciega al momento en que el margen de error ha desaparecido silenciosamente. La noticia de la muerte de Todd sacudió fuertemente al mundo de la escalada. Ken Yeager, presidente de la Asociación de Escaladores de Yosemite, reflejó lo que estaba pasando en todas partes. Ahora la gente está pensando en sus viejos arneses. Sé que voy a salir a comprar uno nuevo. Paul Piana, compañero de escalada de Todd durante 30 años, escribió: "Mi mejor amigo, mi hermano por elección". Esto hace que la pérdida de Todd sea aún más trágica porque este accidente se pudo haber evitado. El 28 de octubre, lo que habría sido el cumpleaños número 48 de Todd, más de 500 amigos y familiares se reunieron en el Sinks Canyon Center cerca de Lander, Wyoming, afuera bajo la luna. Proyección de fotos, fogata, velas encendidas en 2 pasteles de cumpleaños gigantes. Todos cantaron feliz cumpleaños a un hombre que no estaba ahí. Pero algo concreto surgió de la muerte de Todd. Black Diamond Equipment, uno de los fabricantes de equipo de escalada más grandes del mundo, creó un programa de pruebas específicamente por lo que sucedió. Probaron sistemáticamente los anillos de aseguramiento dañados. Incluso con el 50% de la cinta cortada, los lazos aún soportaban más de 3.800 libras de fuerza. Con el 75% de la cinta cortada, aún soportaban casi 3.000 libras. Incluso con el 90% de la cinta cortada, el lazo soportó 777 libras, lo que significa que para que el lazo de Todd fallara solo con el peso de su cuerpo, tenía que estar catastróficamente desgastado, mucho más allá de lo que mostraron sus pruebas. De ese trabajo surgió la regla de seguridad más repetida en la escalada: si tienes dudas, retíralo de uso. Ese es el legado de Todd escrito en el equipo mismo. La industria también estableció plazos concretos para retirar el equipo. Antes de la muerte de Todd, los escaladores retiraban el equipo cuando parecía desgastado. Después de la muerte de Todd, las reglas actuales son 7 años como máximo para escaladores recreativos, 1 año para profesionales con uso intensivo y 10 años como máximo absoluto, sin importar cuánto lo hayas usado. Black Diamond emitió una advertencia específica sobre lo que mató a Todd. Advirtieron en contra de sujetar cualquier cosa de forma permanente a tu anillo de aseguramiento, porque eso impide la rotación y crea un desgaste concentrado que no puedes ver. En el peor de los casos, escribieron, esto podría llevar a un accidente similar al que trágicamente le ocurrió a Todd Skinner. Su nombre ahora está permanentemente ligado a esa advertencia, que todavía se enseña en los cursos de escalada. Todavía se menciona en las reseñas de equipo y sigue salvando vidas 18 años después. La muerte de Todd Skinner cambió la escalada libre para siempre porque destruyó un mito peligroso. El mito de que la experiencia equivale a inmunidad y que las leyendas no mueren por fallas básicas de equipo. El mito de que hacer una escalada más con equipo desgastado está bien cuando sabes lo que haces. El Michael Jordan de la escalada en roca murió haciendo algo que había hecho 10.000 veces. No porque no supiera lo que hacía, sino porque saberlo no siempre es suficiente cuando estás cansado, cuando estás concentrado en la escalada y cuando ya antes lo habías hecho sin que pasara nada. 27 de noviembre de 2019, El Potrero Chico, México. Brad Gowright está de pie en la cima del cañón de 1500 pies mientras el sol se oculta rápidamente. Sus manos están destrozadas después de un día completo de escalada dura. Ha estado escalando esta pared durante horas, exhausto y con poca agua. La puesta de sol está a menos de 1 hora. La parte difícil ya terminó. Solo necesita bajar. Ha hecho este descenso cientos de veces. Conoce cada paso de seguridad. ¿No duda? Esto es lo que sucedió en los últimos minutos de vida de Brad Gowright. Brad Gowright no vivía como la mayoría de las personas. Para empezar, su vida era increíblemente móvil. Y no lo digo en sentido metafórico. Su hogar era literalmente un Honda Civic. Todo lo que poseía cabía en ese auto. Saco de dormir, estufa de campamento, bolsa de magnesio, zapatos de escalada. Conducía de zona de escalada en zona de escalada por todo el oeste de Estados Unidos. Viviendo casi completamente al aire libre, escalando casi todos los días. ¿Por qué vivía de esa manera? Porque para Brad, escalar era lo único que quería hacer todos los días. Brad nació el 16 de junio de 1988 en lo profundo de los suburbios de California, tan lejos de la escalada en roca como puede estar una infancia californiana. Sus padres eran excursionistas, no escaladores, pero la escalada simplemente le atraía. Cuando tenía 5 años y estaba inscrito en fútbol, trepaba los postes de la portería en lugar de perseguir el balón. A los 8, llegó a la cima del monte Whitney con su padre. Su madre dijo después que bajó de esa montaña siendo un niño diferente. Desde entonces no se trataba de estar en la escuela, dijo ella. Se trataba de estar en una roca, de ir hacia arriba y ponerse a prueba contra algo que no le importaban sus excusas. Y los resultados de esa decisión fueron extraordinarios. A lo largo de su carrera, Brad logró cosas que la mayoría de los escaladores ni siquiera pueden imaginar. Completó más de 100 ascensos de El Capitán, una de las paredes de roca más famosas del mundo.
La mayoría de los escaladores que lo intentan tardan de 3 a 5 días, durmiendo en tiendas colgantes a miles de pies de altura, cargando equipo y usando herramientas para ayudarse a subir las secciones más difíciles. Brad no escalaba de esa manera. Su filosofía era simple. Usa solo tus manos y pies en la roca. La cuerda está ahí solo para atraparte si te caes, no para ayudarte a subir. Esto se llama escalada libre, y él lo hizo varias veces en rutas tan difíciles que el mundo de la escalada las califica como 5-13, un nivel donde incluso los escaladores profesionales de élite luchan y fallan. Pero en algunas escaladas, Brad fue aún más allá. También era un escalador de solo integral. Eso significa escalar sin cuerda en absoluto, sin sistema de seguridad, sin respaldo. Un solo error, un pie que resbala, una mano que no se adhiere, significa caer y morir. Y él hacía esto en rutas donde una caída lo mataría al instante. Su solo libre más difícil fue una ruta llamada Hairstyles and Attitudes en el Cañón El Dorado, Colorado. Antes de comprometerse a escalarla sin cuerda, practicó la ruta al menos 50 veces durante más de un año. 50 veces con cuerda, practicando cada movimiento, memorizando cada posición de mano, cada posición de pie, hasta que la secuencia quedó grabada en su memoria muscular. 2 semanas antes del solo real, subió hasta la base y se dio la vuelta. El miedo no desaparecía, así que bajó de nuevo. Cuando finalmente lo hizo, Cedar Wright, quien filmó el ascenso, dijo que fue la cosa más aterradora que había grabado en su vida. El mismo Brad admitió después, tal vez en esa ocasión me excedí. ¿Fue peligroso? Por supuesto. En 2008, sus compañeros de escalada votaron por dejarlo fuera de un equipo de El Capitán, porque su forma de escalar se había vuelto tan frenética y peligrosa que la gente no se sentía segura a su alrededor. Incluso Alex Honnold, quien también era bastante famoso por su enfoque temerario hacia la escalada, dijo esto sobre Brad en una entrevista de 2015. Es un muy buen escalador, solo que no es el mejor escalador. Creo que el próximo año o 2 serán un periodo decisivo para él. Definitivamente tiene un montón de potencial, pero me preocupa un poco. Esa preocupación no era del todo infundada. Pero lo que pasó 2 años después demostró que Brad era mucho más que solo potencial. En octubre de 2017, Brad y su compañero Jim Reynolds salieron a romper el récord de velocidad en la ruta Nose de El Capitán en el Valle de Yosemite. Esta escalada normalmente les toma a los escaladores más experimentados de 3 a 5 días. Alex Honnold ostentaba el récord vigente en 2 horas, 23 minutos y 46 segundos. Brad y Jim habían estado persiguiendo ese récord por más de un año. Este fue su 11º intento solo en ese otoño. 11 veces subiendo y bajando esa pared, perfeccionando su técnica, memorizando cada movimiento, averiguando dónde podían ahorrar segundos. Y el 21 de octubre finalmente lo lograron. 2 horas, 19 minutos y 44 segundos. 4 minutos más rápido que Alex Honnold. En el último empuje hacia la cima, los últimos 6 metros de escalada, ninguno de los dos estaba asegurado a nada. Simplemente se la jugaron. Brad después dijo que fue lo más peligroso que había hecho en su vida, pero consiguió su récord mundial. Brad una vez dijo que lo que más le gustaba de escalar era la sencillez de la actividad. Solo él y la roca, sin cuerdas, sin equipo, sin complicaciones. La pureza de ese desafío, la concentración absoluta que exigía, era lo que lo hacía volver una y otra vez. Ahora debes saber que Brad no era temerario sin necesidad. Era preciso, experimentado y honesto sobre las concesiones que estaba haciendo. Simplemente creía que su habilidad era suficiente para moverse dentro de esos márgenes más estrechos. Y durante años tenía razón. Para 2019, Brad Gowbright tenía 31 años y estaba en el punto máximo de sus habilidades. Había establecido récords de velocidad en 4 formaciones diferentes, tenía primeras ascensiones, tenía solos integrales que ponían nerviosos a otros escaladores solo de escucharlos. La comunidad no solo lo respetaba, lo observaban, lo estudiaban y trataban de moverse como él. Ese noviembre, Brad viajó a El Potrero Chico, México, con un grupo de 15 escaladores principiantes e intermedios del sur de California. Estaba haciendo un poco de trabajo de guía informal con una buena amiga, Julian Baxter. El martes 26 de noviembre, Brad y Julie escalaron juntos una ruta clásica llamada Space Boys. Julie dijo después que Brad fue meticuloso ese día. Él hizo todo según las reglas conmigo cuando escalamos, dijo ella. Se esforzaba mucho por enseñarme técnicas seguras de escalada de varios largos y hacía todo lo posible para mantenerme a salvo. Esa tarde de martes, Brad publicó una solicitud en Instagram. Julie planeaba descansar al día siguiente, pero Brad quería escalar algo más difícil, algo más desafiante que lo que había estado haciendo con el grupo. Él buscaba a alguien que escalara la ruta El Sendero Luminoso con él el miércoles. Un escalador llamado Aiden Jacobsen vio la publicación y se puso en contacto.
Así que, el miércoles 27 de noviembre de 2019, Brad estaba en la base de El Toro en el Potrero Chico, México, preparándose para escalar con Aiden, un escalador de 26 años de Phoenix que acababa de conocer. Y Aiden era competente, pero no tenía ni cerca el nivel de experiencia de Brad. La ruta que intentaban ese día era el Sendero Luminoso. Eran 1500 pies de piedra caliza, sostenida compuesta por 15 largos y con una dificultad máxima de 5.12D. Así que no era un día cualquiera, ni siquiera para alguien como Brad. Y para entender lo que pasó después, esto es lo que necesitas saber sobre la escalada en roca. Cuando estás subiendo una gran pared, estás atado a una cuerda. Tu compañero está abajo, sosteniendo el otro extremo de esa cuerda, dándote cuerda mientras subes más alto. Si resbalas y caes, la cuerda te detiene. Subes tan alto como la cuerda te lo permita, que normalmente son unos cuantos cientos de pies. Luego te detienes en un conjunto de anillos de metal atornillados a la roca llamado un anclaje. Te aseguras a esos anillos. Tu compañero sube para encontrarse contigo. Luego lo repiten una y otra vez hasta que llegan a la cima. Para Brad, eso significaba meter las manos en las grietas y sostener el peso de su cuerpo en pequeñas presas de piedra caliza hasta que los antebrazos le ardían. Y recuerda, él estuvo escalando durante horas bajo el calor de la tarde sin una comida adecuada desde el desayuno. Y tenía que hacer todo esto con enfoque y concentración porque un error significa caer. Y aunque estaba escalando con una cuerda de seguridad, caer aún duele. Así fue como Brad y Aiden pasaron su día. Largo tras largo tras largo, hora tras hora de escalada continua a un nivel de dificultad que detendría en seco a la mayoría de los escaladores experimentados. Y Brad escaló cada uno de los largos exitosamente en el primer intento, sin caídas. Para una ruta tan larga y tan difícil, eso fue un logro extraordinario. Ya para la tarde, estaban parados en la cima. La parte difícil ya estaba hecha. El cañón se extendía debajo de ellos en la noche. Habían llegado a la cima. Me imagino que se tomaron un momento ahí arriba. Recuperaron el aliento, quizá tomaron un poco de agua y miraron el paisaje allá abajo. Ese momento en el que tu cuerpo está agotado, pero tu mente está celebrando después de completar una tarea difícil, es una de las mejores sensaciones del mundo. La adrenalina sigue ahí, pero el miedo se ha ido. Lo lograste, el trabajo duro ya quedó atrás. Eso fue lo que significó para Brad. Ahora solo necesitaban bajar. Y así es como los escaladores normalmente descienden una pared como esta. Tomas tu cuerda y la pasas por esos mismos anillos de metal que usaste al subir. Ahora, en lugar de escalar, te deslizas por la cuerda usando un dispositivo en tu arnés que controla tu velocidad. Desciendes hasta el siguiente conjunto de anillos más abajo. Cuando llegas ahí, jalas la cuerda desde arriba y ésta se desliza por los anillos y cae hacia ti. Luego la pasas por el siguiente conjunto de anillos y repites todo el proceso. Se hace de una persona a la vez. Este método es el más seguro, pero es lento. En promedio, le toma de 2 a 4 horas a un escalador descender completamente de esta manera. Y ese era el problema. La puesta del sol era a las 5:45. Y descender en la oscuridad cuando ya estás exhausto y apenas puedes ver a dónde vas en una ruta tan complicada es bastante peligroso. Brad sugirió algo diferente, algo más rápido. En vez de que una persona bajara a la vez, ¿qué tal si ambas personas bajaban al mismo tiempo? Pasas la cuerda por los anillos de anclaje como de costumbre, pero en vez de bajarla y volver a pasarla por cada estación, la dejas allá arriba. Una persona se cuelga de un lado de la cuerda, la otra persona se cuelga del otro lado, y ambos bajan deslizándose al mismo tiempo. El peso de ambos se equilibra, manteniendo la cuerda en su lugar en el anclaje de arriba. Este método se llama rapel simultáneo. No es algo que aprenderías en un curso para principiantes, pero es común entre los escaladores de velocidad de élite. Brad lo había hecho docenas de veces antes. Para él probablemente ya era rutina a estas alturas. Para Aiden, escalar con alguien del calibre de Brad probablemente ni siquiera se le ocurrió cuestionar la técnica. Así que lo prepararon. Comenzaron a hacer rapel simultáneo desde la cima, pero cuando llegaron al 9º largo, se enfrentaron a un problema. Ya había 2 escaladores en esa reunión. Los anillos de metal donde Brad y Aiden necesitaban preparar su siguiente rapel estaban ocupados. No había espacio para los 4. Así que Brad y Aiden tuvieron que averiguar a dónde más podían ir. Debajo de ellos había una gran repisa en la parte superior del 5º tramo. Eso habría sido perfecto. Era un lugar grande y cómodo para aterrizar. Pero cuando vieron cuánta cuerda tenían, se dieron cuenta de que no era lo suficientemente larga para llegar a esa repisa de una sola vez. Así que decidieron ir al 6º largo en su lugar. Esto estaba a solo 15 metros por encima de la gran repisa. Requería un corto rapel hacia abajo, nada complicado. Y aquí es donde ocurrió esa decisión crucial.
Normalmente, cuando preparas un rapel, tomas tu cuerda y la pasas por esos anillos de metal atornillados a la roca. Luego, jalas la cuerda hasta que la mitad exacta quede en esos anillos. De esa manera, ambos lados de la cuerda que cuelgan debajo de ti tienen la misma longitud, iguales en ambos lados. Pero Brad y Aiden no hicieron eso esta vez. Como era un rapel tan corto, pensaron que estarían bien. No se molestaron en asegurarse de que la cuerda estuviera pareja. Aiden podía ver que su lado claramente estaba tocando la repisa de abajo. Sin embargo, el lado de Brad estaba enredado en un arbusto a un costado. Aiden le preguntó a Brad, ¿estamos bien? Brad miró el montaje y dijo, sí, podemos desenredar la cuerda en el descenso. Solo hay un paso de seguridad crítico más. Tienes que hacer nudos grandes en los extremos de tu cuerda. Nudos gruesos y voluminosos que sean demasiado grandes para pasar por tu dispositivo de rappel. De esa manera, si algo sale mal, el nudo se atora físicamente en tu dispositivo y dejas de descender. Te das cuenta de lo que está pasando y lo solucionas. Pero Brad y Aiden tampoco hicieron nudos. Son solo 15 metros, estarán bien. Brad bajó por un lado. Aiden lo siguió por el otro lado, ubicado un poco más arriba que él, y empezaron a descender juntos. Aiden describió lo que sucedió después en su relato para la revista Outside. Empezamos a rapelar. Yo estaba un poco arriba de él. Yo estaba a la izquierda. Él estaba a la derecha. Entonces, de repente, sentí un tirón y empezamos a caer. Lo que no se dieron cuenta fue que no había tanta cuerda del lado de Brad como pensaban. No era suficiente para que Brad llegara a la repisa. Y como no había un nudo para detenerla, la cuerda simplemente pasó directo por su dispositivo. Aiden recordó el momento y dijo, él gritó, yo grité. Pasé por algo de vegetación, y lo único que recuerdo es ver su camisa azul de grumichi rebotar sobre el borde. Ese chasquido fue el extremo corto de la cuerda, deslizándose por el dispositivo de rappel de Brad. Sin nada que lo detuviera, la cuerda pasó directamente. Estaban a unos 6 a 9 metros por encima de la repisa cuando ambos cayeron. Aiden cayó entre 18 y 24 metros antes de atravesar un arbusto que amortiguó parcialmente su caída, y luego golpeó una repisa rocosa abajo. Se rompió ambos tobillos y necesitaba atención médica, pero estaba vivo. Brad no tuvo tanta suerte. No había ningún arbusto que amortiguara su caída. En ese punto estaban a 180 metros sobre el suelo, y a esa altura, a esa velocidad, toma alrededor de 5 a 6 segundos para que un cuerpo humano llegue al suelo. 5 a 6 segundos de saber exactamente lo que está pasando y estar completamente impotente para detenerlo. Me pregunto qué pasó por su mente. ¿Estaba tratando de agarrar algo? ¿Estaba pensando en qué salió mal? ¿O fue solo puro terror inmediato seguido de nada? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Brad cayó al suelo con fuerza en la base del toro. Otros escaladores en la base que presenciaron la caída pidieron ayuda de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Murió al instante por un trauma contundente masivo. Tenía solo 31 años. Para algunas personas, el final de Brad parecía inevitable. Se exigió demasiado durante demasiado tiempo. Vivió toda su carrera dentro de márgenes que eran demasiado estrechos y eventualmente uno de ellos se le acabó. Pero mientras más analizas la secuencia de lo que realmente sucedió, menos se sostiene esa explicación. Brad sabía cómo hacer nudos de tope. Él entendía el rappel simultáneo mejor que casi cualquiera. Justo el día anterior le estaba enseñando esas técnicas exactas a Julie. Había usado esta técnica con éxito docenas de veces. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? En 1997, los psicólogos cognitivos Byrne y Bovire identificaron un comportamiento que llamaron error de poscompletación. Ocurre cuando se ha logrado el objetivo principal de una tarea y aún queda un paso secundario crítico, pero ese paso se omite. El cerebro da la misión por cumplida y desvía sus recursos cognitivos de esa tarea. Los pasos restantes reciben menos atención. Los ejemplos de este error son casi vergonzosos. Dejar tu tarjeta en el cajero automático después de haber sacado el dinero. Dejar el documento original en la fotocopiadora después de hacer las copias. La meta era el dinero, la copia. La meta está cumplida. El cerebro sigue adelante. El paso secundario de recuperar tu tarjeta o tomar tu documento se pasa por alto. A nivel del mar, estos errores son simplemente vergonzosos. En la escalada son fatales. En el instante en que Brad y Aiden llegaron a la cima del sendero luminoso, sus cerebros empezaron a cambiar del modo de alto rendimiento y alerta que los sostuvo durante 1500 pies de escalada técnica al modo de ya terminamos. Y en ese estado mental relajado, el juicio de que son solo 50 pies, no necesitamos centrar la cuerda, fue exactamente el tipo de cálculo que parece razonable cuando la parte difícil ya terminó. Súmale el agotamiento físico.
Después de horas de escalada difícil sostenida, la capacidad del cerebro para verificar errores de procedimiento se degrada de manera medible. Esto no es un problema de Brad Gobright, es un problema humano, y los datos lo respaldan. Entre el 56 y el 80% de las muertes en las montañas más altas del mundo ocurren en el camino de regreso, después de que la cima ya se ha alcanzado. En la aviación comercial, casi la mitad de todos los accidentes fatales ocurren durante la aproximación y el aterrizaje, la fase final del vuelo después de que todo lo difícil ya quedó atrás para la tripulación. En la escalada en Norteamérica, el descenso en rappel se encuentra entre las 3 principales causas de accidentes fatales cada año. Brad cometió un simple error y pagó el precio más alto. 26 de mayo de 1993, Valle de Yosemite, California. Derek Hersey ha pasado 16 horas escalando la cara vertical del Capitán, una de las paredes más difíciles del mundo, con solo una lata de Pepsi. Lo logró porque Derek Hersey siempre lo lograba. En más de 2 décadas de solo integral, escalando sin cuerdas, nunca se había caído, ni en The Diamond, ni en el Cañón Negro, ni en ninguna de las miles de rutas que había escalado en Colorado, Wyoming y California. El mundo de la escalada lo llamaba Dr. Death, no porque fuera imprudente, sino porque nada podía tocarlo. Así que cuando le dijo a su compañero que saldría a hacer una escalada rápida en solitario en una ruta muy por debajo de su nivel, nadie se preocupó. Pero nunca regresó. Lo que me molesta de su historia es que no fue solo un error. Los investigadores no encontraron una sola tragedia. Fue una cadena. Lo que sucedió ese día sigue siendo uno de los misterios más extraños de Yosemite. Estos son los últimos minutos aterradores de Derek Hersey. En los años 80 los escaladores tenían un apodo para Derek. Lo llamaban Doctor Muerte. Y sinceramente, cuando ves lo que este hombre hacía en la roca, probablemente estarías de acuerdo. En 1989, Derek llegó a la base de The Diamond, una pared casi vertical de 900 pies de altura y una de las paredes de montaña más temidas de Norteamérica en ese entonces. Desayunó 3 Fig Newtons y una bola de nieve. Luego, sin cuerda, escaló una cara de esa montaña, descendió por otra diferente y volvió a subir en un recorrido continuo sin cuerda, cubriendo casi 3,000 pies verticales de roca técnica, todo antes del mediodía. 2 años después de eso, Derek regresó al Parque Nacional del Cañón Negro del Gunnison, Colorado. Es una garganta tan profunda y angosta que cuando te paras en el borde y miras hacia abajo, el río en el fondo parece un hilo plateado delgado. Las paredes caen casi 1,700 pies en línea recta, más oscuras que cualquier cosa que hayas visto, marcadas con roca antigua que no ha visto la luz del sol en millones de años. La mayoría de los escaladores que intentan esto lo describen como una experiencia psicológicamente sofocante y lo hacen con cuerdas de seguridad, compañeros y días de preparación. Derek fue solo, y en un solo día escaló 3 paredes diferentes en ese cañón, cubriendo más de 30 largos de escalada individuales. Eso es como escalar el Empire State Building de arriba hacia abajo 3 veces, todo en menos de 4 horas. Así que el nombre Dr. Death definitivamente no era una exageración. ¿Cómo llega alguien a ser así? Muy simple. Derek creció en los suburbios del suroeste de Manchester en una familia de clase trabajadora a finales de los años 50. Su padre le enseñó a hacer senderismo, pero él quería escalar las antiguas franjas de roca oscura y áspera que sobresalían del campo inglés. El problema era que un chico de 13 años no tenía dinero para equipo de escalada. Cuerdas, arneses, equipo de seguridad, nada de eso era barato. Así que hizo lo único que podía hacer. Escaló sin nada de eso. Mientras otros niños jugaban cricket, el pequeño Derek escalaba solo, sin protección. Esa es toda la historia de su origen. Ya al final de la adolescencia, formaba parte de una generación de jóvenes escaladores británicos que habían hecho de los acantilados toda su vida. Dormían en paradas de autobús, sitios de construcción y cobertizos de madera. Cobraban el seguro de desempleo cada 2 semanas y gastaban el dinero en escalar. No había nada más, ni planes de carrera, ni ahorros, ni departamentos, solo piedra caliza, arenisca y el frío cielo inglés sobre ellos. Derek no era el único escalador talentoso en ese grupo, pero lo que lo diferenciaba era algo más difícil de definir. Era ruidoso, generoso y casi agresivamente alegre y sociable. Eso le ayudó mucho cuando viajó de aventón a los Alpes sin dinero y sin comida, excepto por 24 barras Mars. Escaló rutas bajo la lluvia que otras personas no intentarían ni en condiciones perfectas. Así que, por supuesto, encontró la manera de volar a California para ver Yosemite en persona en 1980.
Porque para ti y para mí solo parecen paredes de granito. Pero para Derek esto era el paraíso. Derek pasó 3 meses ahí, durmiendo al pie de esas paredes con otros escaladores y escalando todos los días. Regresó a Inglaterra al final de su estancia, pero algo había cambiado. Las paredes de Yosemite le habían mostrado una escala de escalada que no sabía que existía. Inglaterra, su hogar durante toda su vida, de repente se sintió pequeña, así que se quedó. Hizo autostop desde la ciudad de Nueva York hasta Boulder, Colorado, con solo $40 en el bolsillo. El plan era quedarse 2 semanas. Nunca se fue. Boulder en los años 80 era todo para lo que Derek estaba hecho. La escalada era de clase mundial, el estilo de vida era barato, y justo a las afueras del pueblo, talladas en las paredes de arenisca de un estrecho cañón de río llamado El Dorado, estaban algunas de las mejores paredes de escalada en roca de Norteamérica. Derek lo llamaba su oficina. Fuera del cañón, Derek Hershey era algo que Boulder nunca había producido antes. Era ruidoso y perpetuamente alegre. Saludaba a todos los que encontraba con un "Hey up, Punter". Llamaba a su bolsa de magnesio su bolsa de valor. No tenía coche, nunca aprendió a manejar. Su cuarto era casi monástico, porque Derek Hershey prácticamente no tenía nada, no importaba. Para Derek, las posesiones no te ayudan a subir más rutas ni te hacen ganar más amigos. Cada mañana, Derek llegaba al cañón de El Dorado como un obrero marcando tarjeta. Se ponía magnesio en las manos, se amarraba los zapatos y empezaba a escalar una torre de roca de 300 pies llamada Wind Tower. Subía por una ruta, bajaba por la siguiente, subía por la otra, cruzando toda la pared de lado a lado con una paciencia y precisión que dejaba sin palabras a los demás escaladores. Por cierto, Wind Tower no es una pared para principiantes. Las rutas que tiene van desde moderadamente difíciles hasta extremadamente técnicas. La mayoría de los escaladores que intentan ciertas secciones lo hacen con una cuerda, un compañero y toda su concentración puesta en ello. Derek lo hizo como calentamiento. Y entonces comenzaría la verdadera escalada. Probablemente pensarías que un escalador como este se movía rápido y sin cuidado, siempre esforzándose más, siempre persiguiendo la próxima emoción. Derek era todo lo contrario, nunca tenía prisa en la roca. A diferencia de otros audaces escaladores en solo integral que se movían rápido en la roca para minimizar su tiempo en peligro, Derek elegía escalar de manera lenta, deliberada, casi meditativa. Y nunca intentaba una ruta de la que no estuviera absolutamente seguro de poder escalar en solo integral. Él no veía el solo integral como algo extremo o peligroso. Simplemente era la forma más pura de estar vivo. Sin cuerda que manejar, sin compañero por el que esperar, sin que ninguna parte de su mente estuviera en otro lugar que no fuera la roca justo frente a él. Solo movimiento, ritmo y el requisito absoluto de que cada movimiento fuera correcto. Para la primavera de 1993, Derek Hershey tenía uno de los historiales de escalada más notables en la historia del deporte. Durante más de 2 décadas, su currículum incluía miles de rutas en Colorado, Wyoming, California y más allá. Muro tras muro tras muro, todos sin cuerda. Su copia de la guía local de escalada contaba toda la historia sin una sola palabra de explicación. Junto a prácticamente cada ruta listada en ese libro, ruta tras ruta a lo largo de cientos de páginas, Derek había escrito una sola palabra con su propia letra, solo. Durante más de 2 décadas, se estima que el total de pies verticales que Derek Hershey escaló sin cuerda fue de aproximadamente 1,5 millones de pies. Eso equivale a escalar desde el nivel del mar hasta la cima del monte Everest más de 50 veces. Y en algún momento del camino, el chico pobre de Manchester que había llegado a Estados Unidos con $40 había construido algo real. Real. Escaladores experimentados empezaron a buscarlo. Personas que querían escalar con el mejor, que pagarían buen dinero solo por seguir a Derek por una pared durante un día. Así que convirtió eso en un negocio de escalada. Lo llamó Extreme Rock. Su nicho era simple. Señálale cualquier escalada y 20 segundos después ya la estarías escalando detrás de él. La noticia se difundió rápidamente. Se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Su nuevo negocio le dio suficiente dinero para comprar equipo y usar cuerdas en la escalada, pero nunca dejó de hacer solo integral. Se puede decir que siempre había sido su primer amor. Para un hombre que nunca había tenido un auto, nunca aprendió a manejar y había pasado años durmiendo en cobertizos de madera, estaba tan cerca de la estabilidad como Derek Hershey había estado en su vida. Tenía una novia, estaba escalando mejor que nunca. Finalmente estaba ganando dinero haciendo las únicas 2 cosas que siempre había amado, escalar y hablar en voz alta con una cerveza en la mano. La vida era simplemente perfecta.
A mediados de mayo de 1993, Derek y su compañero de escalada, Craig Lubbock, empacaron su equipo y condujeron desde Boulder hasta el Valle de Yosemite. Tenían un objetivo principal para el viaje. Lo que sucedió después es uno de los misterios sin resolver más antiguos de Yosemite. 26 de mayo de 1993 de la mañana. El Valle de Yosemite estaba completamente oscuro y silencioso. No se escuchaba ningún sonido en el valle, excepto por dos hombres que empacaban su equipo en silencio, preparándose para lo que sería el día de escalada más difícil que cualquiera de ellos había intentado en este viaje. Estaban a punto de hacer historia. A las 5:15 am ya estaban en la base de la pared. Esta vez, algo inusual para Derek, había cuerdas y equipo técnico. Esta escalada lo requería. Sobre ellos, elevándose 3.000 pies directamente hacia el cielo negro, estaba una de las rutas de escalada más técnicas de Norteamérica, The Nose. La mayoría de los escaladores serios pasan de 4 a 5 días en ella, durmiendo en la pared y colgando tiendas, avanzando poco a poco hacia la cima, una sección a la vez. Derek y Craig estaban intentando hacerlo en menos de un día. Durante las siguientes 16 horas escalaron, largo tras largo, tras largo. Cientos de pies de granito pasaron bajo sus manos. Derek escalaba con su habitual paciencia sin prisas, nunca apresurado, nunca frenético, simplemente avanzando por la roca, como siempre lo hacía. Un movimiento deliberado a la vez, a cientos de pies sobre el fondo del valle, tan tranquilo como un hombre dando un paseo matutino. Escalaron durante la mañana, la tarde y hasta la noche, con el sol cruzando el cielo sobre ellos y luego ocultándose detrás de las paredes del valle. El aire se enfriaba, la roca se volvía gris con la luz que se desvanecía, y las estrellas comenzaban a aparecer sobre la cima que aún no habían alcanzado. A las 9:00 p.m., 16 horas después de haber comenzado, Derek Hersey y Craig Lubbock llegaron a la cima del Capitán. Lo habían logrado. El objetivo principal de todo el viaje se había cumplido. El costo. Durante esas 16 horas de las escaladas más exigentes físicamente en el mundo, lo único que Derek Hersey consumió fue una lata de Pepsi, solo una. Para cuando comenzaron a descender de regreso al fondo del valle, las piernas de Derek ya se estaban acalambrando gravemente. Ese tipo de calambres musculares profundos que vienen después de horas de esfuerzo, sostenido en un cuerpo que prácticamente no ha recibido nada. Pero lograron regresar al campamento Sunnyside a las 5 de la mañana, el 27 de mayo sanos y salvos. Por todos los relatos, él estaba de buen ánimo, relajado, incluso feliz. En la mañana del 28 de mayo de 1993, Derek Hersey le dijo a Craig que iba a escalar en solo integral la ruta Stex-Salate en Sentinel Rock. Nadie sabe por qué eligió esa ruta específica en esa mañana en particular. No estaba en el plan original. Para entender lo que sucede después, necesitas entender qué es realmente la Stex-Salate. La roca Sentinel se encuentra en el lado sur del Valle de Yosemite. Es una masa de granito de 3.000 pies con una cara norte que casi no recibe luz solar directa. La ruta Stex-Salate en particular se encuentra en la cara norte y tiene una característica que todo escalador que la ha intentado recuerda de inmediato. Es oscura y está húmeda. Debido a que está orientada al norte y permanece en la sombra de las paredes del valle la mayor parte del día, la roca en esta ruta nunca se seca por completo. Y gran parte de esa roca está cubierta por una fina costra biológica llamada liquen, ese tipo de crecimiento gris verdoso que ves en viejos muros de piedra y lápidas. Cuando el liquen está seco, proporciona algo de fricción. Cuando el liquen se moja, se vuelve casi como hielo. No resbaloso como el pavimento mojado, sino resbaloso de esa manera en la que tu pie se mueve antes de que tu cerebro siquiera registre que algo ha cambiado. La ruta en sí tiene unos 450 metros de altura y está formada por secciones donde la roca se abre en grietas estrechas, apenas lo suficientemente anchas para que quepa un cuerpo humano. Te encajas ahí, apoyas la espalda contra un lado, los pies contra el otro y te empujas hacia arriba centímetro a centímetro. Tiene una dificultad de 5.9 en la escala de escalada. Está muy por debajo de los grados que Derek Hersey escalaba todos los días en el Cañón El Dorado como calentamiento. Así que ya sabes lo que hizo Derek. Llegó a la base de la ruta alrededor del mediodía. Se puso magnesio en las manos y empezó a subir sin cuerda. Esto debería terminar en unas pocas horas. Avanzaba hacia arriba de manera constante, una sección a la vez. El fondo del valle quedaba cada vez más lejos debajo de él con cada movimiento. Pero en algún punto a la mitad de su ascenso empezó a llover. Para entonces, Derek casi con certeza ya estaba en la mitad superior de la ruta, lo que significaba que tenía que tomar una decisión. O rendirse ahora y bajar, o llegar hasta la cima.
No era una decisión sencilla. Recuerda, Derrick estaba escalando sin cuerda, así que no podía simplemente bajar en rapel. Bajar significaría deshacer cada tramo que ya había escalado y tantear agarres que no podía ver en una roca que ahora estaba mojada y resbaladiza. Eso simplemente era demasiado peligroso. Realmente solo había una opción. Así que Derrick, con 23 años de experiencia, hizo lo que cada ascenso exitoso en solitario antes de este le había dicho que era la decisión correcta. Siguió escalando. No era su primera vez en roca mojada. Una llovizna ligera en una ruta de 5.9 no era razón para detenerse. En un momento, Derrick iba subiendo como lo había hecho 10,000 veces antes, sus manos leyendo la roca, su cuerpo moviéndose como siempre. Y entonces simplemente se le resbaló el pie. No fue dramático, es el tipo de pequeño movimiento que su cuerpo habría corregido en roca seca sin que su mente consciente siquiera se diera cuenta de que había pasado. Su cuerpo se echó hacia atrás mientras sus manos buscaban la pared, luchando desesperadamente por sujetar la roca como siempre lo había hecho en 23 años de escalada, pero esta vez ya era demasiado tarde. Derrick cayó más de 800 pies por la cara de Sentinel Rock. No hubo testigos que pudieran pedir ayuda. No tenía compañero que le diera primeros auxilios. No había cuerda que lo detuviera mientras caía. Me pregunto qué pasó por su mente en esos segundos finales. El tirón repentino, el momento de darse cuenta, las manos buscando algo que ya no estaba ahí. Los psicólogos que estudian los deportes extremos nos dicen que en momentos de caída libre repentina, el cerebro no entra en pánico como la mayoría de la gente imagina. El tiempo se desacelera. La mente se vuelve extraordinariamente clara, enfocada completamente en el momento presente de una manera que es casi pacífica. Lo que él sintió en ese momento probablemente nunca lo sabremos. Derek aterrizó bruscamente en una cornisa a 850 pies sobre el fondo del valle, esa tarde, el 28 de mayo de 1993. El impacto fue inmediato y definitivo. Esa noche, su amigo y compañero de escalada, Craig Lubin, esperaba en el campamento. Esto no fue alarmante de inmediato. Derek a veces añadía rutas extra después de terminar su objetivo principal. A veces esto lo llevaba a pasar una noche no planeada en la montaña. Pero cuando revisó su tienda a la mañana siguiente, el 29 de mayo, y la encontró vacía, Craig marcó inmediatamente al 911. Los equipos de búsqueda se posicionaron a lo largo del valle buscando a Derek. Alrededor de las 9 de la mañana, otros escaladores vieron un cuerpo en una repisa a 850 pies por encima de la base de Sentinel Rock. Llamaron a Craig para confirmar lo que ya sabían pero no podían admitir. Cuando Craig llegó, la caída fue tan grave que solo pudo reconocer a Derrick por la ropa que llevaba puesta. Tenía solo 36 años. En los días que siguieron, la reacción oficial de todos no fue de dolor, sino de negación. Este tipo de accidente no debería ocurrirle a un hombre con el nivel de experiencia de Derrick. Simplemente no debería. Y tienen razón, no tiene sentido. Pero cuando pones los hechos en secuencia, empieza a formarse una imagen aterradora. Garrick había pasado 16 horas en el Capitán 2 días antes con una sola lata de Pepsi. El daño muscular causado por correr casi sin nada no desaparece después de un solo día de descanso, y la fatiga no solo te hace más lento. Las investigaciones nos dicen que cambia la forma en que el cerebro procesa el peligro. Esto entorpece las reacciones instantáneas y las correcciones automáticas que tu cuerpo hace sin pensar. Y luego, en una escalada de recuperación, enfrentó lluvia sobre rocas que no habían visto la luz directa del sol en todo el día, convirtiendo una superficie familiar en algo impredecible, sin cuerda y sin forma de bajar. Si estos eventos ocurrieran por separado, probablemente Derek sobreviviría, pero si ocurren al mismo tiempo, se produce un incidente. Los expertos lo llaman el modelo del queso suizo, cuando múltiples pequeñas fallas se alinean perfectamente, como los agujeros en las rebanadas de queso suizo, apilándose unas sobre otras. Hasta que, de repente, hay una línea recta de un lado al otro, y ya no queda nada que detenga lo que pasa a través de ella. En una entrevista de 1993, le preguntaron a Derrick sobre la escalada libre y si buscaba la muerte. Él respondió de inmediato: "No hay nada más que me haga sentir tan vivo". Cuando estás escalando solo y sin cuerda, no puedes permitirte distraerte. Te concentras en el flujo de un movimiento al siguiente, y al siguiente. Solo existes en el presente, dijo él. El 28 de mayo de 1993, en algún lugar de la cara norte de Sentinel Rock, perdió esa concentración una vez. Fue la última vez. Derrick Hersey murió porque cada pequeño fallo invisible se alineó perfectamente para una tragedia que no pudo predecir. 28 de julio de 2007. Fogger Cliffs, la costa de Irlanda. Michael Reardon desciende solo por el acantilado junto al mar. Sin cuerda, sin arnés.
Solo el sonido del Atlántico debajo de él y 38 años de experiencia en escalada en roca. La ruta bajo sus pies es una que ya ha escalado antes. La roca está seca. Las condiciones son perfectas. Él tiene el control total mientras desciende 600 pies destrepando. Su amigo fotógrafo está de pie en la orilla observándolo, tomando fotos de un legendario escalador en solo libre para llevárselas a su esposa y a su hija de 13 años. Y luego, de repente, sin previo aviso, él desaparece. Esto es lo que sucedió en los aterradores últimos minutos de Michael Reardon. He cubierto muchas historias de escalada en roca recientemente, pero sinceramente esta es una de las más inesperadas y horribles que he contado. Porque el 13 de julio de 2007 se suponía que sería el último día de Michael Reardon en Irlanda. No el último como en desafortunado, sino como estaba planeado. Había estado allí un mes y había pasado 30 días recorriendo los acantilados del Atlántico en Irlanda, abriendo rutas en rocas que ningún escalador había tocado antes. Esos son 240 rutas en 4 viajes a la isla Valentia, y ese día era el último. El plan para la mañana siguiente era una cena de despedida reservada en el Beaufort Inn y 3 anillos escondidos en una caja de joyas bajo su ropa en la casa de su amigo. 3 anillos a juego. Uno para él, su esposa Marcy y su hija de 13 años. El plan original para este último día era dar un tranquilo paseo en bote hacia las islas Skellig, esas dramáticas y antiguas torres de piedra que se elevan directamente desde el Atlántico y que cualquier fan de Star Wars reconocería. Pero el mal clima y el fuerte oleaje hicieron eso imposible. Así que Michael, junto con su amigo y fotógrafo Damon Corso, decidió ir a ver los Fogger Cliffs en la isla Valentia en su lugar. Los Fogger Cliffs son 600 pies de rocas volcánicas negras como el azabache frente a la costa de Irlanda que caen directamente al océano abierto. No hay una cornisa de seguridad ni playa en el fondo, solo el Atlántico, llegando directamente a la base y listo para entregar 324 quintillones de galones de océano abierto. Furia contra cualquier cosa o persona que se encuentre a sus pies. Llegaron a los acantilados ese día con una ligera niebla. La lluvia golpeó su auto todo el camino y les cayó una llovizna mientras sacaban sus bolsas y equipo. Damon tenía frío, se sentía fatal y quería que el día terminara. Pero Miguel estaba de buen ánimo. Llevó a Damon hasta una estrecha ensenada rocosa al pie de los acantilados. Se detuvieron a solo 5 metros sobre el rugiente océano Atlántico. Olas enormes rompían a su alrededor, lanzando violentamente rocío salado sobre las rocas. Para casi cualquier otra persona en la Tierra, este era un lugar del que había que alejarse. Pero Miguel solo sonrió. Sin decir una palabra, se volvió hacia el acantilado y comenzó a prepararse para escalar como siempre lo hacía, sin cuerda y sin arnés. Solo sus zapatos de escalada, tiza en los dedos y la confianza absoluta perfeccionada durante años de enfrentar desafíos imposibles en la pared de roca. La ruta que iba a escalar ese día tenía una graduación de 512A, cerca del límite de lo que el cuerpo humano puede hacer en la roca. Los escaladores profesionales entrenan durante años solo para intentar este grado con una cuerda, un compañero abajo y cada pieza de protección disponible en la escalada moderna asegurada en la pared sobre sus cabezas. Michael nunca había estado en esta ruta en particular en esta roca antes. Nadie lo había hecho. Cada movimiento en la pared de roca era una pregunta que él estaba respondiendo en tiempo real. Con el Atlántico a 10 metros debajo de él y nada entre él y el mar, más que su propia habilidad para leer una roca que nunca había visto antes. Eso es lo que los escaladores llaman un solo integral a vista. Se considera la cosa más peligrosa que un ser humano puede hacer voluntariamente en una pared de roca. Si te preguntas por qué eligió hacer esto voluntariamente, es porque Michael Reardon simplemente no vivía como la mayoría de las personas. Nacido el 1 de mayo de 1965 en la Estación Aérea Naval de Quonset Point, Rhode Island, la madre de Mike se fue cuando él era muy joven. Creció con su padre, mudándose de un lugar a otro por todo el país, a veces sin una dirección fija, a veces sin nada que comer más que sopa de diente de león para sobrevivir la semana. Sin red de seguridad ni colchón. Desde el principio de su vida, la incertidumbre no era una amenaza. Era un martes cualquiera. Se mudó a California a los 19 años en 1984, cuando aún se podía comprar una casa con un solo ingreso, y la escalada en roca apenas comenzaba a encontrar su identidad como una disciplina seria.
Solo pequeños grupos de hombres y mujeres obsesionados que conducían camionetas destartaladas a paredes remotas y hacían cosas en la roca para las que nadie tenía palabras todavía. Michael se sumergió de lleno en ese mundo. Alrededor de 1987, un escalador veterano llamado Steve Werbelow le presentó Tech-Its Rock en California, una pared de granito de 1000 pies en la que los escaladores serios se habían estado poniendo a prueba durante décadas. Y ahí fue donde todo comenzó. Miguel pasaría los siguientes 20 años construyendo un currículum de escalada que rompió los límites de este deporte en crecimiento. Escaló más de 7,800 kilómetros de roca vertical. Para ponerlo en contexto, eso es suficiente para escalar el monte Everest desde la base hasta la cima más de 900 veces, y la mayoría de esas escaladas las hizo sin cuerda. Mientras el resto de la comunidad de escaladores se movía hacia colchonetas acolchonadas, equipo especial y protocolos de seguridad estrictos, Miguel tomó la dirección opuesta. Era un gran admirador de John Baker, el escalador en solitario que había estado escalando rutas que nadie más se atrevía a intentar sin cuerda desde finales de los años 70. Al igual que Baker, Miguel se presentaba en las paredes más difíciles de Estados Unidos, usando jeans azules y una camiseta de algodón roja brillante. Sin cuerdas ni arnés de seguridad, porque pensaba que la cuerda se sentía como un ancla que lo distraía del movimiento puro sobre la roca. Para sentirse más libre, a veces escalaba usando shorts de Superman. Para sentir aún más libertad, una vez escaló completamente desnudo. Era un escalador ruidoso, alegre e imposible de ignorar. Pero sobre la roca era todo un profesional. Cada movimiento era calculado, cada salto estaba bien pensado de antemano. Se movía como el agua, como Bruce Lee sobre una roca. La mayoría de los escaladores en solo libre de esa época usaban una cuerda para explorar una nueva ruta antes de intentarla. Michael fue un paso más allá. Era famoso por realizar primeros ascensos a vista, lo que significa que escalaba roca completamente nueva, nunca antes tocada, por primera vez sin cuerda y sin ningún conocimiento previo de las presas. Puede sonar imprudente, pero él se alejaba de escaladas que otros harían con los ojos cerrados simplemente porque no le daban buena espina. Para él, escalar en solitario era el sueño de su vida. Tenía una mentalidad única para escalar, a la que llamaba el cascarón de huevo de 8 pies. Cuando estaba en una pared sin cuerda, su mente tenía un perímetro invisible. No había pasado, ni futuro, ni miedo a caer, ni al viento aullante, ni al suelo a cientos de pies abajo. Solo la absoluta pureza del siguiente movimiento. Si creciste reconstruyendo motores en la entrada de la casa de tu papá, sabes exactamente cómo se siente ese estado. Michael vivía ahí permanentemente. Y lo que logró con esa mentalidad de la cáscara de huevo de 8 pies fue realmente casi increíble. En sus mejores años, Michael escalaba en solitario casi todos los días. Y no solo las rutas difíciles, también escalaba solo los calentamientos, los enfriamientos y las vueltas de entrenamiento. Todo. Una vez, a finales de abril de 2004, Michael condujo hasta el Parque Nacional Joshua Tree, un paraíso para los escaladores en el sur de California, con más de 8,000 rutas documentadas repartidas entre sus famosas formaciones. Planeaba hacer algunas rutas antes de irse a dormir. En cambio, se mantuvo despierto durante 19 horas y escaló en solitario 280 rutas de un solo tirón. Algunas de ellas tenían una dificultad de hasta 513A. Esa es una escalada tan extrema que la pared se inclina hacia atrás, y lo único que te mantiene con vida son agarres del tamaño de una moneda de 10 centavos. Su recorrido total de escalada al final de toda la prueba fue de 2 millas verticales de roca en un solo día. Más tarde, en octubre, decidió completar 1000 solos en 30 días. Eso equivale a unas 33 escaladas en solitario todos los días durante un mes seguido. Llegaba al parque antes del amanecer y se quedaba hasta después del anochecer, moviéndose de roca en roca con nada más que sus zapatos y su bolsa de magnesio. En sus días más productivos, escalaba en solitario más de 15,000 pies verticales. Eso es como escalar el Empire State Building 12 veces antes del atardecer, todos los días. Al año siguiente, en agosto de 2005, se enfrentó a una de las rutas de montaña más ambiciosas de Estados Unidos, la Palisade Traverse en las montañas Sierra Nevada. Es una cresta dentada de casi 15 kilómetros que conecta 26 picos de montaña diferentes, de los cuales 6 superan los 14,000 pies de altura. El primer equipo que logró completarla pasó 7 días en la ruta y una semana entera antes escondiendo comida y suministros a lo largo del camino. El segundo equipo antes que él tardó 12 días en hacer lo mismo. Miguel empezó sin nada almacenado en ningún lugar de la ruta. Terminó 22 horas después. Un hombre así, un escalador así, no sobrevive por suerte.
Sobrevive porque tiene un control absoluto y total del mundo vertical. Sabe exactamente lo que está haciendo y exactamente de lo que es capaz su cuerpo. Antes de irse a Irlanda, Michael le confesó a un amigo y editor de una revista extraoficialmente que su plan final era escalar en solo integral una ruta llamada Free Rider en el Capitán. Esta ruta subía directamente por 3.000 pies de granito californiano. Si sigues el mundo de la escalada, sabes que esa es exactamente la ruta que Alex Honnold escalaría sin cuerda una década después y se convertiría en un ícono mundial. Michael Reardon estaba planeando hacerlo primero en secreto. Todo este mes en Irlanda fue solo él afinando su mente y cuerpo para el premio más grande en la historia de la escalada. Así que, cuando Michael subió a una pared que nadie había escalado antes, el 13 de julio de 2007, probablemente se recordó a sí mismo qué era esta escalada. Una práctica, una parte del proceso. La ruta de Michael ese día estaba en el lado norte de los acantilados, con su roca de serpentina negra como el azabache cayendo directamente al Atlántico. A unos 10 metros de distancia, Damon estaba justo enfrente, en una repisa rocosa y plana, tomando fotos de la escalada. Ambos estaban separados por una estrecha brecha de agua agitada del Atlántico. Los primeros movimientos fueron los más difíciles. La roca mojada y la ausencia de una línea de magnesio significaban que sus dedos exploraban la desconocida serpentina negra buscando algo de qué agarrarse. Al nivel de dificultad en el que estaban clasificadas las rocas que estaba escalando. Las presas son extremadamente delgadas incluso en las mejores condiciones. Hoy estaban cubiertas de sal húmeda por el oleaje que chocaba. Debajo de él, el Atlántico lanzaba todo el peso violento del océano contra la base del muro. Un resbalón con un zapato mojado, un agarre que se rompiera, y caería de espaldas a ciegas en las aguas espumosas y turbulentas. Pero Michael leía la piedra lisa en tiempo real, asegurando sus dedos cubiertos de magnesio en bordes invisibles y presionando sus zapatos de goma en pequeños apoyos en la roca resbaladiza. Se movía con una gracia fluida y aterradora, subiendo con fluidez por la pared de roca con una perfección mecánica absoluta. Subió y subió hasta que lenta y cuidadosamente llegó a la cima. Primer ascenso completado. Se detuvo un momento en la cima, con el Atlántico extendiéndose infinitamente detrás de él, Irlanda a su espalda y la pared negra como el azabache bajo sus pies. Todo lo que tenía que hacer era bajar. Esta vez descendía por una ruta completamente diferente, de grado 5.10, esta vez más fácil. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre escalar sin cuerda. Bajar es infinitamente más peligroso que subir. Cuando asciendes, tus ojos te guían. Puedes ver la roca, planear la secuencia y tu cuerpo sigue. Bajar significa que estás escalando a ciegas. Tu propio cuerpo bloquea tu vista de la pared debajo de ti. Tienes que bajar todo el peso de tu cuerpo al vacío mientras extiendes un pie debajo de ti y confías tanto en la fuerza de tu agarre como en tu memoria para encontrar una repisa muy angosta que ni siquiera puedes ver. Un solo error de cálculo, un pie colocado una pulgada demasiado a la izquierda y la gravedad gana. Pero Michael escapó. Para las 5 p.m., sus zapatos de goma tocaron la roca plana de una pequeña plataforma sobre una losa plana de piedra que sobresalía de la pared del acantilado. No el suelo ni una playa, sino una pequeña repisa de roca situada aproximadamente a unos 15 pies directamente sobre el agitado Atlántico. La roca bajo sus pies estaba negra por el alga espesa y húmeda, y resbalosa como el hielo. No era un lugar seguro para quedarse mucho tiempo, pero no planeaba hacerlo. Había hecho lo que vino a hacer en la isla Valencia. Justo frente a él, al otro lado del estrecho canal y más o menos al mismo nivel, su amigo Damon había pasado toda la escalada con la cámara en alto, capturando cada movimiento aterrador. Al principio fue emocionante, pero la adrenalina de ver a su amigo sobrevivir ya se había desvanecido. Damon estaba congelándose, empapado hasta los huesos por la lluvia helada y más que listo para regresar al calor de su hotel. Bajó su cámara, se limpió el agua de la cara y gritó por encima del rugido de las olas que ya era hora de empacar e irse. El viaje de todo un mes oficialmente había terminado. Para regresar con Damon, todo lo que Michael tenía que hacer era cruzar el estrecho tramo de agua agitada, donde el Atlántico entraba y retrocedía entre ellos. No se requería escalar, pero no podía simplemente cruzar caminando. Tenías que esperar un momento de calma entre las olas grandes, moverte rápido y llegar al otro lado antes de que llegara la siguiente serie. Mientras Michael esperaba, miró a su alrededor.
Las olas que entraban por la ensenada eran marejadas salvajes del Atlántico, sin interrupción por casi 5.000 kilómetros, forzando su paso por este canal angosto y estallando contra las paredes de roca negra por todos lados. Era violento. Era hermoso. Tenía que convertir ese paisaje en un recuerdo imborrable. Así que miró a Damon a través de la densa neblina y le gritó que no quería irse todavía. Le dijo a su amigo que levantara de nuevo su cámara y tomara unas últimas fotos para recordar el día. Le pidió que le tomara una foto parado justo ahí sobre la losa, posando con las enormes y violentas olas estrellándose contra los acantilados detrás de él. Damon soltó un suspiro frustrado y puso los ojos en blanco. «Vamos, Mike, es hora de irnos de aquí», pensó. Pero aunque tenía frío y quería irse a casa, también era un buen amigo y un fotógrafo apasionado. Así que aceptó. Levantó el pesado lente de nuevo a su ojo, encuadró a Michael contra el furioso océano Atlántico y empezó a presionar el obturador. Y fue exactamente en ese momento cuando la trampa se cerró de golpe. Mira, mientras Michael estaba relajado, posando, completamente tranquilo sobre una roca tan resbaladiza como el hielo en medio del Atlántico, el agua hervía con una energía caótica e impredecible. La isla Valencia se encuentra justo en el extremo de Europa, con miles de millas de océano abierto entre ella y América. Cada tormenta que cruza ese océano envía su energía directamente a estos acantilados. Y normalmente puedes notarlo. Puedes escuchar cómo se forman las olas, puedes ver cómo se acercan, puedes medir su ritmo. Pero a veces, una ola entra en una ensenada estrecha y la geometría la comprime y la amplifica en una oleada grande, rápida y masiva que arrasa con todo a su paso. Y el océano no avisa cuando eso está a punto de suceder. Mientras Damon tomaba fotos, vio en segundos, a través del lente de su cámara, que una ola masiva se curvaba directamente hacia la ensenada y se dirigía justo hacia la sección donde Michael estaba parado. Segundos después, la ola golpeó. Lo que sucedió después fue brutal. Las aguas alrededor de Michael se elevaron violentamente varios pies y se precipitaron directamente sobre la única plataforma plana donde Michael estaba parado. No hubo tiempo. El agua golpeó a Michael en las rodillas con la fuerza de un tren de carga y lo tiró de espaldas sobre una roca cubierta de algas, mientras el agua se agitaba a su alrededor. En el momento en que sintió que la ola lo golpeaba, los 20 años de instinto de supervivencia de Michael Reardon se activaron de inmediato. No entró en pánico, miró hacia arriba y sobre la plataforma había una cornisa más alta. Si podía alcanzarla, estaría fuera del alcance de la ola. Se estiró para alcanzarla e inmediatamente intentó trepar. Sus dedos se pusieron blancos contra la serpentina negra azabache, buscando algo, cualquier cosa de qué agarrarse, algo para impulsarse por encima del alcance del agua. Encontró el borde y lo agarró con fuerza. Sus manos estaban sobre él, casi lo logra. Pero las olas no solo golpean, se retiran. El agua en la base de Fogger Cliffs no es solo un tramo normal de mar. Por la forma en que están formadas las rocas, actúa como una lavadora gigante. Así que cuando las enormes olas del Atlántico chocan contra la cara del acantilado, el agua rebota, creando corrientes violentas y turbulentas que tiran hacia abajo con una fuerza inmensa y aplastante. Michael fue golpeado violentamente otra vez por la resaca. Perdió el agarre y estaba cayendo. Pero aún así, lanzó las manos hacia adelante para agarrarse de la superficie, tratando de tomar algo, lo que fuera, para sostenerse. Pero no había nada. La superficie de esa sección era una roca cubierta de algas que no ofrecía fricción ni agarre, nada. La fuerza de miles de galones de agua arrastrándolo con todo su peso era absoluta y lo estaba jalando directamente. No había nada que él pudiera hacer. Miguel fue arrastrado por el borde de la plataforma cubierta de algas a unos 4,5 metros de altura y cayó en las agitadas aguas del Atlántico. Y en el momento en que tocó el agua, las corrientes lo atraparon de inmediato y lo arrastraron lejos del acantilado y hacia mar abierto en cuestión de segundos, como si no pesara nada. Damon apartó la cámara de su ojo con horror y conmoción, gritando el nombre de Miguel contra el rugido del viento. Se apresuró hacia el borde de la ensenada y recorrió con la mirada el agua turbulenta frente a él, desesperado por ver el rojo brillante de la camiseta de Miguel. Durante unos segundos aterradores, no había nada más que el agua embravecida del océano. Entonces Miguel salió a la superficie. En ese momento ya había derivado casi 165 yardas mar adentro.
Incluso en el agitado Atlántico, con el peso de los jeans de mezclilla gruesos y los zapatos de escalar, Miguel seguía activo. Era un sobreviviente. Se abría paso en el agua, empujando y luchando contra la corriente, haciendo todo lo posible por nadar de regreso a las rocas y salir trepando. Gaiman no se iba a quedar ahí parado. Desde donde estaba, lo único que lo separaba de Michael era una estrecha franja de agua del Atlántico. Se dejó caer, hurgando frenéticamente en su equipo y las bolsas que habían traído, y sacó una cuerda estática de escalada. Regresó apresuradamente al borde dentado de la ensenada, enrolló la cuerda pesada en sus manos y la lanzó al viento rugiente, esperando desesperadamente que Miguel pudiera alcanzarla. Pero no pudo, la cuerda solo tenía 60 metros de largo. En ese momento, Miguel ya estaba a 150 metros de distancia, casi 3 veces la longitud de la cuerda. Ni siquiera se acercó. Su amigo estaba siendo arrastrado hacia mar abierto por fuerzas fuera del control humano. No había nada que él pudiera hacer. Entró en pánico. No tenía teléfono celular. Su cuerda era inútil y no había forma de bajar a esas aguas turbulentas sin que eso significara su muerte instantánea. Y a diferencia del lado de Michael, el lado de la ensenada de Damon estaba conectado con el resto de la isla. Detrás de él había un sendero que subía hacia la estación de la Guardia Costera de Valencia, a 1 milla de distancia. Era la única opción que le quedaba. Le gritó a Michael desde el otro lado del agua, diciéndole que aguantara, que él iría por ayuda. Luego corrió 1 milla cuesta arriba bajo la niebla y la lluvia, con las piernas y los pulmones ardiendo. Cada segundo que no estaba ahí era un segundo en que Michael se alejaba más. A las 5:15 p.m. de julio de 2007, Damon irrumpió por la puerta de la estación de la Guardia Costera y sin aliento les contó lo que había pasado. Se movilizaron de inmediato. En menos de 15 minutos después de que la ola golpeara esa plataforma, ya estaban en el lugar. Pero para entonces, Michael ya no estaba por ningún lado. El esfuerzo de rescate que siguió fue uno de los más intensos en la historia de la Guardia Costera irlandesa. 12 embarcaciones de rescate tripuladas por voluntarios, el bote salvavidas de la Guardia Costera y un helicóptero de rescate buscaron hasta que oscureció. Durante las siguientes 48 horas, la costa de Irlanda se convirtió en una enorme cuadrícula de búsqueda. Helicópteros de bases militares escanearon el agua que estaba debajo con escáneres infrarrojos. Buzos del servicio naval, personal de búsqueda por tierra y otros buzos profesionales recorrieron cada cueva submarina y grieta irregular a lo largo de la base de los acantilados de Fogger. El 15 de julio de 2007, las autoridades cancelaron oficialmente los esfuerzos de rescate. No había manera de que él pudiera haber sobrevivido. Todo lo que quedaba era la recuperación. Aún así, no encontraron nada. Ni su cuerpo, ni su ropa, ni sus zapatos, ni los collares que llevaba puestos. Michael simplemente desapareció. Tenía 42 años. Y en su último momento, ese cascarón protector de 2,5 metros probablemente estaba llena de miedo. Estoy seguro de que ni siquiera tuvo medio segundo para pensar en su pareja y su hija. Probablemente te estés preguntando lo mismo que yo cuando me topé por primera vez con esta historia. ¿Por qué demonios un hombre cuya vida entera giraba en torno al manejo preciso del peligro decidió quedarse más tiempo en una situación peligrosa para unas fotos? La cosa es esta. Cada mes hago un video solo para Patreon. Las advertencias estaban ahí. No lo verás en ningún otro lugar. Si eso es lo tuyo, los enlaces están en la descripción. Aquí hay un par de cosas en juego. Primero, la biología. Cuando estás en un peligro físico real, tus glándulas suprarrenales inundan tu torrente sanguíneo con adrenalina y cortisol. Tu ritmo cardíaco se dispara, tu visión se agudiza, tu cerebro concentra toda su atención en la amenaza inmediata frente a ti. Todo lo demás desaparece. La cáscara de huevo de 2,5 metros que describió Michael no era solo filosofía, era su sistema nervioso haciendo exactamente lo que 3 millones de años de evolución humana lo prepararon para hacer. Una vez que el peligro termina, esa protección desaparece. La adrenalina tiene una vida media de 1 a 3 minutos. Para cuando Miguel bajó de ese muro, la sustancia química que lo había mantenido en máxima vigilancia ya se había ido. Su cerebro registró la tarea como completada, amenaza neutralizada, bajar la guardia. ¿Conoces esa sensación? La has tenido. Tal vez no en un acantilado junto al mar, pero la has tenido. El camino a casa después de un turno largo, cuando la parte difícil ya quedó atrás y tu mente ya está en la mesa de la cocina. Ese es el momento exacto en que el otro auto aparece de la nada. Y luego está la psicología. Mientras más hábil te vuelves para sobrevivir situaciones peligrosas, más tu cerebro empieza a redefinir silenciosamente cómo se ve el peligro.
Miguel se había parado en muros que matarían a la mayoría de las personas con solo mirarlos y había salido ileso. Después de 2 décadas de eso, su cerebro había construido un modelo muy específico de lo que era una amenaza real. Tenía una forma, era vertical, con cortes y agarres. Una plataforma de roca plana a 4,5 metros sobre el agua no encajaba en ese modelo. No se parecía a nada que antes hubiera intentado matarlo, así que su cerebro no lo trató como tal. Y además, geográficamente, las olas lo suficientemente grandes como para alcanzar esa plataforma específica en la que estaba Michael son raras. El mismo Michael había estado ahí 2 semanas antes. La mayoría de los días el agua se queda donde debe estar. Para que Michael Reardon muriera esa tarde, la adrenalina que alimentaba su vigilancia tenía que haberse ido. Su cerebro tuvo que haber archivado la amenaza como terminada. 1 mes de trabajar junto al Atlántico tuvo que haber normalizado silenciosamente el agua agitada del océano como paisaje en lugar de peligro. Y la ola tuvo que curvarse en exactamente el ángulo correcto, en exactamente la ensenada correcta, en exactamente el momento correcto, para llegar exactamente a la plataforma donde él estaba parado. Todo tenía que salir mal. Todo salió mal. A miles de kilómetros de distancia, esa mañana de viernes en California, Marcy Reardon estaba inquieta. Había pasado toda la mañana luchando contra una sensación que no podía nombrar, una sensación pesada y sofocante de que algo andaba mal. No pudo soportarlo más, así que tomó su teléfono y marcó el número de Michael solo para saber cómo estaba. Damon contestó. Y en ese momento, la esposa de un hombre que había pasado 20 años sobreviviendo a lo imposible, simplemente supo el momento exacto en que el océano ganó. Dicen que una esposa siempre lo sabe. Michael Reardon está oficialmente clasificado como desaparecido, presuntamente muerto. No hay cuerpo y no hay cierre. Solo queda el recuerdo de un hombre que vivió sin cuerda y las marcas blancas de tiza de un último y desesperado intento dejadas en la costa irlandesa. Michael creía que su experiencia le daba control sobre un entorno completamente implacable. Pero este siguiente escalador fue dado por muerto en la nieve a 8,000 metros 2 veces durante 15 horas. Le dijeron a su esposa que él ya no estaba y que todo lo que quedaba eran los dedos de sus pies congelados y el rostro congelado por el frío. Pero luego ella recibió otra llamada. No te pierdas nuestra próxima historia.